Llega un momento en que uno dice, tengo que estudiar a Satanás, al demonio, porque es que si no, no se entiende ni esto, ni se entiende el infierno, ni se entiende nada, ni se entiende siquiera la redención de Cristo. Yo he tenido que estudiar el tema del demonio por motivos cristológicos, no por morbo, sino para comprender la redención de Cristo. Yo no tenía ninguna preocupación con Satanás, creía en él porque cree la Iglesia, pero nada más. Pero me he visto obligado por los estudios a meterme en Satanás. No lo estudia nadie, hoy la mayoría de los teólogos no creen en él. Entonces te metes a estudiar a Satanás. Y la primera conclusión a la que llegas es la siguiente, que aparte de que Satanás se habla en el Nuevo Testamento 511 veces, resulta que aparece como una persona, como un ser personal. Jesucristo le llama y le trata como una persona. Le llama príncipe de este mundo, padre de la mentira y homicida desde el principio. Y en los exorcismos que Jesucristo realiza, le dice Jesucristo, sal de ahí, Satanás, yo te lo mando, yo te lo ordeno. Le trata como un tú, como un ser personal. Jesucristo no le trata como un símbolo. ¿Entendido? Ni como un género literario. Como explica un teólogo también de hoy en día, cuando el ángel se le apareció a María y le dijo, María, no temas, ¿no? Para hacerle el anuncio de la encarnación, ¿recordáis? Pues le dijo, María, no temas, le dijo el ángel, que soy un género literario. ¿Entendido? No, Satanás no aparece como un género literario. Sal de ahí, padre de la mentira, homicida desde el principio. Y resulta que Jesucristo habla de Satanás como el enemigo principal del reino y de la salvación que él establece. Hay un logion, una frase de esas cortas de Cristo, que admite como histórico hasta el mismísimo Bullman, en el que Jesucristo te dice, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ya está aquí. O sea, el signo de que ha llegado el reino de Dios es que el príncipe de este mundo es echado fuera. Y el enemigo del reino de Dios no son las legiones romanas. Jesucristo no dice, el reino de Dios ya está aquí porque las legiones romanas empiezan a marcharse. No dice eso. Si lo dijera, yo sería teólogo de la teología de la liberación. Jesucristo dice, el reino de Dios ha llegado, porque ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y Jesucristo se presenta como, en una parábola, como el más fuerte, que desposesiona de su poder al fuerte, que es el demonio. Fijaros, estremece también ver que en la oración principal del cristianismo, el Padre Nuestro, le pide Jesucristo, y líbranos del maligno. Y Jesucristo dice lo siguiente, que ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando yo sea levantado a lo alto, atraeré todos hacia mí. Tiene conciencia de que con su misterio pascual vence al príncipe de este mundo. Si pasamos a San Juan, nos encontraremos con San Juan, dice en su primera carta que todo el mundo yace bajo el yugo del maligno, bajo el yugo del diablo. Pero dice también que Cristo ha venido a destruir las obras del diablo. Entonces, indudablemente, la Iglesia no puede renunciar a esto. No puede renunciar. Y no se puede decir tantas veces, sí, Jesucristo habla del maligno, pero porque se acomoda a la cultura de su tiempo, porque en aquel tiempo, sobre todo en la apocalíptica judía, ya están, cuando un individuo recurre a la apocalíptica judía, es para decir que en la apocalíptica judía ya se hablaba del demonio, y que por lo tanto Jesucristo lo único que hace es hablar según la cultura de su tiempo, según la apocalíptica judía. Por eso hay que tener leídos bien esos libros, ¿sabéis? Me encontré a veces en un debate sobre el demonio y el otro ponente, teólogo que no creía en el demonio, vino a decir que eso, que no hay ninguna originalidad en el Evangelio y en Jesús. Porque Jesús cree en el demonio porque cree en su cultura y acepta la tesis del demonio que existía en la apocalíptica judía. Y dije, quieto muchacho, quieto. Yo me he leído esos libricos de la apocalíptica judía, ¿sabéis? Y la forma de hablar del demonio en esos libros es completamente distinta de la que aparece en los evangelios, porque en la apocalíptica judía, particularmente en el cuarto libro de Esdras, te dice cuántas clases de demonio hay, qué nombres tienen, cuántas jerarquías. De eso no interesa nada en el evangelio. No tenemos más que el nombre de uno, Satanás. No sabemos ni cuántos somos, ni qué ha pasado con ellos, ni cuántas jerarquías hay entre ellos. Eso no interesa. Jesucristo habla del demonio de una manera original, como aquel que es el enemigo del reino. Y esto es absolutamente original, nada más. Nada más. Y es radicalmente original en ese sentido. Ahora bien, el demonio está ahí, por lo tanto, según la fe católica, ¿sabéis?
Cuando uno, por ejemplo, pues estudia toda la tradición de la Iglesia, se encuentra con cosas muy bonitas, muy profundas. Por ejemplo, que el Concilio Vaticano II habla 18 veces del demonio, muchachos. Porque habla del demonio 18 veces con textos que realmente te hacen temblar. Como por ejemplo, Adgentes número 3. Por el misterio del bautismo, nosotros hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás. Toma ya. Que diga es un concilio como el Concilio Vaticano II. 18 veces. Luego pasó una cosa que también es significativa, que hay que apuntarla. Pablo VI era un hombre tímido. Sufrió mucho en aquellos años en que fue papa. Le tocó sufrir mucho con todas las secularizaciones de sacerdotes que hubo en aquel tiempo. Y en un momento concreto, en la homilía que tuvo de San Pedro en el año 1972, allí en la Basílica de San Pedro, dijo, ¿qué ha pasado en la Iglesia? Nosotros esperábamos que con el Concilio Vaticano II pues íbamos a tener una Iglesia renovada, eficaz, misionera. Y nos hemos encontrado con una crisis terrible. ¿Qué ha pasado aquí? Y dijo aquella famosa frase, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. ¡Caray! Se rieron de él, lo escarnecieron. Yo entonces estaba en Roma. Los periódicos en la primera página hacían dibujos y caricaturas del diablo con cuernos, con rabo, con tridente en la mano, ¿no? Partiéndose de risa contra el Papa que era tímido. Y lloró. Yo sé pues personalmente que lloró. Me lo contó una monja que le cuida. Se calló. Pero luego más adelante, el 15 de noviembre de ese mismo año, 1972, dedicó una página, una catequesis sobre el demonio estremecedora. ¿Y qué vino a decir? Era un hombre de fe, que a la hora de defender la fe estaba dispuesto a quedarse solo. Y entonces, lo mismo que con Omanevite, yo me quité el sombrero ante este Papa. Cuando alguien está dispuesto a quedarse solo, por fidelidad a Jesucristo y al Evangelio, muchachos, yo me quito el sombrero. Entonces vino a decir lo que es el demonio. Y recogió un párrafo que existía en el Concilio de Trento, que dice así: la Iglesia sabe que en virtud del pecado original todos los hombres venimos a este mundo bajo la esclavitud del demonio, de la cual nos libera el sacramento del bautismo. Toma ya. Ese texto efectivamente viene en el Concilio de Trento. El Concilio de Trento lo había cogido ya del Concilio de Florencia. El Papa lo ha resucitado. Y después el Catecismo, magnífico, lo ha cogido también. Porque el Catecismo está hecho sin complejos, ¿sabéis? Y dice así el Catecismo. Dice así: por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Texto recogido literalmente del Concilio de Trento, que está definido en el Concilio de Trento. Entonces, mirad, yo creo, ahora viene una posible explicación del pecado original que se podría explicar así. ¿Qué ha ocurrido? El pecado de Adán fue un pecado suyo personal. La transgresión da ese precepto: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces peca, bajo la tentación del diablo. Y a partir de ese momento, ¿qué ha ocurrido? Pues que el demonio ha adquirido un poder sobre todo el mundo, de tal manera que todo hombre nace bajo la esclavitud del diablo hasta que sea liberado por Cristo. Y luego resulta que te vas a estudiar el bautismo, tal como se ha realizado en la historia de la Iglesia, y el bautismo, señores, ha sido siempre un exorcismo. A mí me bautizaron así, porque me bautizaron en el rito de San Pío V. Sal, demonio maldito de este niño, para que habite en él la gracia del Espíritu y sea hijo de Dios. Era un exorcismo. En la celebración del bautismo, en las liturgias antiguas, a un catecúmeno cuando se bautizaba, le pedían en primer lugar: vuélvete a Occidente, donde se pone el sol, y escupe, porque escupes al diablo. Y luego vuélvete al este, donde nace el sol, que es símbolo de Cristo resucitado, que es tu libertador, que te ha libertado de la servidumbre de Satanás. Eso es. Eso es. Y entonces ya el pecado original ya no es un problema de transmisión genética, que así no lo entenderemos nunca. El pecado no tiene nada que ver con la genética. El pecado es otra cosa. Además, mis padres, cuando me engendraron, ya estaban bautizados, no tenían pecado original. Por lo tanto, no me lo podían transmitir. ¿Me admitís eso, sí o no? Es otro el misterio que hay aquí. Entonces yo me atreví a escribir esta teoría, la escribí, pero claro, me llovieron las críticas.
Es verdad que después hay mucha gente que te dice, has sido valiente, y eso, aunque quede el misterio, es el mysterium iniquitatis, ese misterio de un Satanás que domina en el mundo, pero que será vencido definitivamente por Cristo en su segunda venida, al que Cristo ya ha vencido en la cruz, pero definitivamente ya en su segunda venida, y entonces, como dice San Pablo, ese mysterium iniquitatis quedará desvelado. Son textos que si empiezas a no tener complejos dices a Dios, pues se ilumina todo, ¿no es cierto? Se comprende todo. Y entonces, este amigo mío de esta facultad me puso a parir en un artículo, diciendo que eso era un mito. ¿Entendido? Entonces todo se ilumina. Y ese es, a mi modo de ver, realmente el misterio de un pecado que nosotros no hemos cometido, pero que nacemos de él. Y ya termino. Entonces, ¿en qué consiste ahora la acción redentora de Cristo? Señores míos, Cristo lo que ha hecho es liberarnos del poder del pecado, del poder del maligno, del sufrimiento y de la muerte. Ese es el misterio pascual de Cristo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Cuando sea elevado hacia lo alto, atraeré a todos hacia mí. Cristo va a la cruz porque por voluntad del Padre ha querido redimirnos de todas las servidumbres y de todas las esclavitudes que están en nuestra vida a partir del pecado original. Cristo no va a la muerte simplemente porque se enfrentó con los poderosos de su tiempo, ¿sabéis? ¿Qué va? ¿Qué va? Hay una escena impresionante en los Evangelios, capítulo 16 de San Mateo, cuando Jesucristo en Cesarea de Filipo se retiró a un lugar alto, fresco. Bien, se reunió con los suyos en Cesarea de Filipo después de la predicación de Galilea y les dice, bueno, ahora que estamos aquí tranquilicos y frescos, ahí nace una de las fuentes del río Jordán, digamos, está en la base del monte Hermón, y las nieves de ese monte de más de 2000 metros dan lugar al Jordán. Vamos a ver ahora que estamos aquí tranquilicos y frescos, decirme, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen los apóstoles, unos dicen que Jeremías o Elías, o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y toma Pedro la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice San Pedro, muy bien, Pedrito, por lo menos una vez no has metido la pata. Esto te lo ha revelado no la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Pero cuidado, Pedrito. Pedrusco, que Kefas es masculino en arameo y significa pedrusco. Cuidado, Pedrito. Acabo de conocer ahora a un seminarista de Madrid que se llama Pedro, y no cabe por esa puerta, Pedrito el macizo. Le llamo Pedrito el macizo. Y digo, mira, es que Kefas es eso, es pedrusco, le digo a él. Entonces le dice, muy bien, Pedro, esto no te lo ha revelado la carne o la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero cuidado, Pedrito, porque el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén, ser entregado a los sumos sacerdotes, ser azotado, muerto y al tercer día resucitará. Dice Pedro, ¿pero qué dices? Acabo de decir que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Estamos esperando que llegue el Mesías. Llevamos 2 siglos ya esperando que venga el Mesías, nos libere con la espada del Imperio de Roma. Nosotros vamos a ser tu gabinete de ministros. Yo voy a ser tu primer ministro y vamos a cobrar en euros. Y ahora dices tú que te vas a la cruz. Tú no vas a la cruz. Tú no vas a la cruz. Porque un Mesías que no quiere vencer no puede ser el Mesías. El Mesías viene a triunfar. ¿Qué dices tú de la cruz? Y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Veis? La misma tentación que había tenido de Satanás al principio de su vida pública. No vayas a la cruz, no obedezcas al Padre. Porque tú tienes pensamientos de hombre, pero no pensamientos de Dios. Y se fue Jesucristo, anota San Marcos en el capítulo 10, tan aprisa, a la cruz, a Jerusalén, que los apóstoles, dice, le seguían detrás asustados. Entonces Jesucristo va a la cruz. ¿Por qué? Porque quiere hacer un acto de satisfacción al Padre para corresponder al amor incorrespondido del Padre y ganarnos definitivamente el amor del Padre y la victoria sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Y esto es ser cristiano. Cuando San Pablo se entera de que los corintios no creen en la resurrección de los muertos, les dice, muchachos, ahí pega un puñetazo San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. De esto no se discute, ¿eh? De esto no se discute. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
Vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación y somos los más idiotas de todos los hombres porque todavía estamos en nuestros pecados. Pero os transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció primero a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos, luego a Santiago el menor, por fin a mí, que soy el aborto del cristianismo. Y ahí están las apariciones. De esto no se duda. ¿Y entonces qué ha ocurrido? Pues que realmente el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo nos ha liberado de todo el problema del mal. Estamos hablando del problema del mal. Cuando a mí me viene una señora que tiene un hijo subnormal y me dice, me lo dijo una vez, yo no puedo creer en Dios porque me ha dado un hijo subnormal. Yo le dije, mire usted, señora, si su hijo fuera subnormal durante toda la eternidad, yo tampoco creería en Dios. Pero su hijo lo es durante unos pocos años y después le espera al cielo. Entonces, en un Dios que ha vencido el mal, yo puedo creer. Y eso es lo que tenemos los cristianos, que podemos creer a pesar de la existencia del mal. Porque sabemos que el mal no tiene un poder definitivo. Solamente para aquel que no se quiera convertir. Y el infierno existe. Claro que sí. Pero fijaros que el catecismo cuando habla del infierno habla del fuego del eterno. Pero lo pone entre comillas para hacernos comprender que no es un fuego físico. Es la existencia, digamos, la frustración de la existencia de aquel que en el infierno no puede amar ni ser amado, no puede buscar la verdad, ni el bien, ni la belleza. Y es la frustración de la existencia bajo el dominio definitivo del diablo, que sí que existe. Entonces al infierno, me preguntan algunos, yo no puedo creer en un Dios que ha hecho el infierno. Dios no ha hecho el infierno. El infierno nació el día que se rebelaron los ángeles contra él. Son los demonios, y está donde los demonios están. Pero es que es un Dios que castiga, Dios no castiga. Lo que pasa es que se condena a aquel que en su soberbia no se deje perdonar por Dios. Dios no goza nunca tanto como cuando le damos la oportunidad de perdonarnos. Hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido, dice, que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Pero para todos aquellos que sean capaces de pedir perdón, señores míos, el problema del mal ya tiene una respuesta, la respuesta definitiva, que es Cristo.